dice poder grabar. Y no, si yo soy el que hice el grupo. No, no importa, antes lo podíamos hacer nosotros. Bueno, Bueno, ahora parece desde que acá. ya Escúchame, sé bueno, de qué vamos a hablar. hola, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos grabando para los que... En martes hay varios que no pueden asistir, así que tienen el gusto de ver la grabación en diferido después. Ah, Eh, y no sabe la cantidad de preguntas que nos hacen pobre. a través de WhatsApp o del correo electrónico Ah, después de hora de clase, te llenan de preguntas la cuenta. buenísimo. Sí, WhatsApp sí, no, muy, no, pero por WhatsApp, así que mail o Meet, hoy, ningún problema. Sí, sobre todo para quienes hoy, lo ven grabado, ningún drama. hoy la tenemos a doña Carla Lavaque, otra integrante del grupo del Instituto de... Antes era ciencia avícola, ahora es Sí, ahora medio no biología sabemos del cómo nos llaman. comportamiento. Biología del comportamiento, por ahí andamos más fuerte, ¿no es cierto? Fisiología del comportamiento, Somos un popurrí de eco no personas. sé cuánto, ¿viste? Cada uno va teniendo su futuro, su orientación académica de investigación que más le agrade y le llene su vida. Así que, bueno, ahí la tenemos Carla. Carla ha trabajado y sigue trabajando desde hace un montón de años relacionada al zoológico, al ex zoológico, ahora Bioparque, Córdoba. Eh, es investigadora de CONICET, como toda la barra, que han ido teniendo hasta ahora. Es profe de la Facu de Ecología, algunos ya tienen el gusto de conocerla, Bueno, el gusto otros, lo vamos a charlar en otro momento. bueno, viste que uno dice chistes, Y hay que darle un poco. Hay algunos que están transcurriendo y otros que ya sobrevivieron, así que hay de todo. que ya la pasan, así que, bueno, ahí andamos, ella les va a contar un poco sobre la problemática del bienestar animal en zoológicos y afines, algo por el estilo. Vamos a ver con qué sorpresita nos encontramos hoy durante la charla. Sí, tal cual. Y después, bueno, cualquier duda, por supuesto, siempre, como siempre, al correo electrónico que ya tienen todos ustedes. A ella le gusta el correo electrónico, no Sí, le convence el tema de WhatsApp. no. Pero el correo yo les contesto sin ningún problema. Si no les contesto es porque no lo vi. O sea, se me pasó o no me llegó y no tengo ningún problema que si después de la charla yo la armo como muy disparadora de, no cerramos casi ningún tema básicamente, sino que abrimos un montón. Raúl suele abrir otros también aledaños a lo que voy comentando. Entonces es posible que se queden con inquietudes o con ganas de conversar. Cualquiera de las dos cosas los podemos, más que por correo me escriben y hacemos un meet que es un poquito más entretenido que el correo y yo lo prefiero al celular. No me gusta el uso del celular todo el tiempo. ¿Estamos? Ok, arranco así. Un Estamos segundo. Javier. Y la Sí. charla de hoy, préstenle especial atención con respecto a el trabajito que van a presentar ustedes este viernes, Ah, claro. Ah, porque va a haber numerosos elementos que eh, quizás antes no los estaban considerando y a partir de hoy los empiecen a considerar, ¿sí? qué expectativa. Eh, Okay. no, porque el viernes van a hacer van a hacer una pequeña presentación sobre requerimientos que tendrían animales que van a ser traslocados a un cautiverio, al menos Bien. temporario. Ok. Entonces, justamente la charla tuya puede llegar a hacer que Esto puede llegar a consideren más servir, cosas de sí. las que iban a considerar antes. Y está la Así guía que bueno, esa que había elaborado el año pasado, ¿no es cierto? De ahí también pueden sacar algo. no sé si la puse activa la guía esta Ah, semana, me imagino eso, que sí, si no la activo ya mismo. bueno, eso les puede servir, me Está parece, bien. porque ahí había una serie de, bueno, de sugerencias o de modos de abordar. Ay, Eh, yo los dejo y los dejo de ver, así que bueno, ¿no? Ojalá se vea todo bien. Bueno, la charla se llamaba Problemática del Bienestar, pero la palabra problemática es bastante negativa, así que yo ya empiezo cambiándole el nombre. Prefiero que le llamemos compromiso con el bienestar animal en los zoológicos, desafío. Problemática es como algo que nadie quiere abordar. Entonces, les propongo que cada uno
lo interprete de una manera que le genere un ímpetu positivo. Yo, como que les contaba Raúl, hice mi tesis doctoral en la época prehistórica, en el 96, con Ñandú, en el zoológico de Córdoba, en un zoológico muy diferente incluso al que ustedes conocieron antes, porque ese no lo conocían. Y es un espacio que me ha brindado muchísimo aprendizaje, no solamente de aspectos vinculados con comportamiento, bienestar, fisiología animal, bajo cuidado humano, porque básicamente los animales en estos contextos están bajo cuidado humano, sino también una percepción de los vínculos con las personas, porque bueno, iban muchas personas al zoológico, había una afluencia en algún momento de casi 250, 300.000 personas al año, al zoológico de Córdoba en particular. Yo puedo mencionar algunos otros, pero donde más experiencias tuve de todo tipo ha sido en el ex zoo de Córdoba. Entonces, parte de lo que les voy a mostrar nace de ahí, digamos, de todo ese proceso que viví como estudiante, ya hice mi tesina ahí, mi tesis doctoral, y posteriormente seguí vinculada con aspectos tanto de educación como de investigación, incluso con Raúl hemos trabajado en conjunto en este contexto. Es un desafío muy grande y también muy placentero cuando uno logra hacer algún cambio. Que parece mínimo, como todos los cambios que enfrentan muchas cuestiones políticas, socioculturales, lo que se da de público conocimiento y lo que realmente ocurre dentro de estos espacios. Así que bueno, en la primer día pues ya me demoré 10 minutos, pero es para que se entienda un poco cómo construir esta charla, digamos. Y después mandame el PDF. Okay. Si es que lo actualizaste con respecto al año pasado, Sí, así se lo claro, lo actualicé porque se actualizaron las cosas, digamos. Así que algunas cositas nuevas hay seguro. Bueno, los objetivos de la charla en sí es esto, es conocer un poco el rol histórico y actual de los zoológicos, haciendo hincapié en los escenarios de gestión ex situ. Prácticamente ya no existe la diferenciación ex situ in situ, pero básicamente para el IBCN, Raúl, ¿estás con tu teclado? Ya empieza. Sí, Raúl, no me molestes, por favor. Solo sonido de las chicas y los chicos. No, lo que refiere a gestión ex situ, básicamente tiene que ver con abordar el análisis de los animales que ingresan a estos espacios, en qué estados ingresan y qué potencialidad tienen de ser recuperados rápidamente para ser devueltos a vida silvestre, o bien, en caso de que no, sean potencialmente incorporados en un programa de recría, donde lo que se va a intentar devolver al ambiente son las crías y no el individuo progenitor en sí mismo. Describir el rol del Zoo de Córdoba, ex Zoo de Córdoba, sus aportes en educación, investigación científica y su etapa de transición a la gestión privada. Esto sigue siendo así, esto lo conservé del año pasado porque si bien ya llevan prácticamente un año, se cumple ahora en agosto, bueno, en julio ya se cumplió un año, el proceso de reconversión sigue. Bueno, Raúl también es partícipe de los comités, no sé si ha sobrevivido o ha abandonado, pero sabes a lo que me refiero. ¿Cómo? Renuncié. Bueno, sí. Problemas de salud y numerosas otras vicisitudes hicieron que me retire del comité de expertos. No sabía que era al menos por un tiempo. ¿Cómo? Claro. No sabía que era por temas de salud, porque he hablado con el Gera Leino y con María Ahumada. Bueno, me hablaban de esto, de los enormes desafíos de estas nuevas predisposiciones. Siendo muy políticamente correcto, uno pone razones de salud primero. Ok. Sí, básicamente, digamos, yo sí me animo a decir algo. Lo poco que he podido interactuar con esta nueva gestión, es evidente que cuando deciden tomar este espacio, no había un conocimiento acabado del desafío que implicaba hacerse cargo de un zoológico, y un zoológico en medio de la ciudad, y un zoológico en plena cuarentena y demás vicisitudes que se les han presentado. Así que el periodo de adecuación o de adaptación sigue.
Otra idea que vamos a trabajar es destacar la importancia de estudiar rasgos de historias de vida moldeados por periodos de mascotismo, porque básicamente lo que sucede con estos animales, o casi la mitad de los animales, en muchos de los centros de rescate, en el Parque de la Biodiversidad, en el Tatucarrete, en el PEO, que son los tres principales referentes, o Pumacagua, 4 en ese caso para Secretaría de Ambiente, la mayoría de esos animales vienen de un trato no adecuado con la gente que lo tiene como mascota, ¿no? A lo que llamamos mascotismo. Esto es en fauna resguardada en los zoos, a fin de valorar su potencialidad de adecuación y definir pautas de manejo para asegurar su bienestar bajo cuidado humano. Esto tiene que ver con la historia de vida del animal. O sea, nosotros tenemos que poder mejorar la trazabilidad de esos animales, saber su procedencia, saber en qué estado estaban, cómo eran cuidados, si tuvieron algún tipo de enfermedad o de dolencia, cómo fueron tratados, información que en la gran mayoría de los casos se desconoce. Motivo por el cual estos animales entran así como una caja negra donde uno empieza a descubrir ciertas cuestiones en función de pruebas comportamentales, fisiológicas y de aspectos sanitarios que son evaluados particularmente en ese caso por los veterinarios y las veterinarias, y que sacan a la luz lo que estos animales pudieron estar viviendo. Hay casos muy obvios, como animales que barren, que comen chocolate y toman Coca-Cola, y otros no tan obvios, donde no se sabe exactamente a qué fue, por qué eventos pasó este bichito. Vamos a charlar un poco de evaluar el grado de adecuación de las instalaciones y las pautas de manejo para cumplimentar las necesidades de la especie, el cuidador y el público, que parte de las 5 libertades adecuadas a un contexto zoológico, ¿no? Que no es lo mismo que un contexto de granja de cría. Y bueno, esto era, definir las 5 libertades del animal como punto de partida para valorar el estado de bienestar de los resguardados en el zoológico. Vamos a ver un poquito el contexto mundial, digamos, si se quiere, pero muy poquito, porque la verdad que preferí focalizarnos en Córdoba, que tenemos mucho para trabajar y mucho para saber, y bueno, si no somos cordobeses y cordobesas, estamos acá, así que está bueno en ese contexto. Y marco estas 3 liñitas porque básicamente lo que era el ZOE Córdoba vino a ser el Parque de la Biodiversidad, por ahora en transformación, y en junio de este año pasó a ser centro de rescate para la Secretaría de Ambiente. Vamos a charlar también un poquito qué implica desde el punto de vista de las entidades de control y fiscalización que se hayan reconocido estos espacios como centro de rescate. ¿Voy muy rápido? No, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿No se perdieron? Con algunos ejemplos mínimos vamos a analizar el impacto del ingreso de animales procedentes de comercio ilegal y decomisos. Para ello se está desarrollando una maestría en manejo de vida silvestre. El que aparece en la foto es David Ortiz, que es era el veterinario digo porque casi era el único, en el ex-zoo encargado de todo el área veterinaria. Hoy hay más de 30 personas participando en esa área, ya que la persona a cargo del Parque de la Diversidad es Fidel Basqueto, que es veterinario de profesión. Mínimamente les voy a comentar la importancia del compromiso social y la educación, tanto lo formal como lo informal, que en mi caso lo desarrolla a través de un programa de compromiso social. Hay varias víctimas en esta charlita, así que desmientan si digo lo contrario. Y algunos ejemplos de investigación científica desarrolladas en el zoo, porque por ahora en el Parque de la Diversidad eso no se ha podido avanzar, para que tengamos una idea de qué potencialidad tienen estas poblaciones para brindarnos, por un lado, información per se de los individuos que están resguardados en estos espacios, y por el otro lado, si tenemos un buen diseño de experimento, también nos pueden dar indicadores, digamos, de lo que es la biología de la especie con la cual estamos trabajando y tomarlo como un punto de partida para trabajar en vida silvestre. Básicamente, tanto en ñandú como en yacaré, y bueno, intentaremos eso hacer en tortuga, es lo que hicimos con grupos de investigadores con los cuales he trabajado. Revisando un poquito la historia para entender un poquito lo que pasa en la actualidad, que siempre uno dice por qué pasan estas cosas, no sabe muy bien y todo tiene su explicación según Freud en lo que pasó antes. Desde
desde mucho tiempo atrás, digamos, el estatus social se elevaba por la adquisición de fauna exótica. Esto quedó plasmado en obras de arte y demás formas de expresión de los seres humanos, y la finalidad de las colecciones zoológicas era mostrar en realidad poder político y económico de sus dueños. Por eso, mientras más grandes y más feroces eran estos animales, más poder político y económico tenían las personas que los cargaban. Esto empieza a devenir en lo que se denomina, a principio, se denomina o se gestaba la idea de jardín zoológico. ¿Por qué? Porque estos animales, este cuadro representa que esta gente lo que hacía era llevarse estos animales al patio de su casa y adecuar jaulones para tenerlos como propios. Raro, pero es así. Por eso, en muchos casos, nosotros tenemos el caso del Zoológico de Córdoba y que ahora ha podido estar en el Zoológico de Buenos Aires también, la arquitectura de muchos de los espacios que uno puede ver en el zoo, digo particularmente el zoo porque en el caso de Tatu Carrete, Peo y Pumacagua son espacios, por un lado, más nuevos y que se han gestado desde otro lugar. Entonces evocan estas edificaciones típicas de sus países. Eso es lo único que nos ayuda a entender por qué hay, no sé, qué sé yo, por qué el mono araña está en un diseño que parece una mezquita. Mono araña es un bicho que está en el Zoo de Córdoba, en el ex Zoo de Córdoba, que si hubiéramos tenido la oportunidad de hacer la visita, que hice la consulta pero que no fue respondida, lo verían en un habitáculo que en su parte externa, digamos, parece como si fuera una mezquita o algo así. Yo no entiendo mucho de arquitectura. Otro modo de entender en qué situación nos encontramos es que recién en los años 50 y 60, que para ustedes es un montón, pero para el cambio de las percepciones, el cambio de las normativas y el cambio bueno, básicamente del pensamiento, sobre todo sociopolítico, para dar cambio al manejo de los animales, recién surge en los años 50 y 60. Recién ahí se empiezan a discriminar estudios en vida silvestre y estudios en laboratorio. Y ahí se empiezan a evidenciar diferentes necesidades entre los animales en un espacio controlado por cuidado humano, pero que no es lo mismo un lab que un zoo. Esto contribuye a saber más de la historia de vida de muchos animales y se inicia recién ahí la idea de un manejo ético e institucionalizado de las colecciones zoológicas. La palabra institucionalizar no es menor, es decir, nosotras y nosotros podemos tener muchas ganas de que algo cambie, mucha energía para que eso se modifique, pero hasta que eso no logramos que ese cambio se institucionalice, es decir, estemos nosotros o no, dentro del pack de personas que trabajan en esa institución, eso persista como un modo de trabajo, es lo que hace que esto sea sustentable en el tiempo. Si no, queda como pequeños pasos que no generan cambios a largo plazo, solo quizás circunscriptos a lo que estamos trabajando en ese momento. A mí me pasó en la tesis doctoral, yo trabajaba con una población que lo teníamos resguardada en el Zoológico de Córdoba, trabajábamos con el doctor Navarro y la doctora Martela, que son profes de la Facu, bueno, Mónica era profe de la Facu, y básicamente el trato que nosotros teníamos hacia con los animales y hacia con la institución era muy diferente al resto del manejo del resto de los animales que eran parte del plantel permanente de ese espacio. Entonces quedaba como muy circunscrito lo que hacíamos con el proyecto y todo el resto funcionaba de una manera totalmente diferente. Desde la atención veterinaria, los programas de manejo con previsión, digamos, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué vamos a medir para eso, si eso funciona o no. Raúl, vos me cortás si hay que ir más rápido o si querés decir algo, ¿no? Porque, o hagan ruido para saber que están del otro lado. Quédate tranquila, no te hagas problema. Okay. Otros espacios de exhibición de animales, digamos, que también están bajo cuidado humano, son los circos. Todavía siguen existiendo, al menos en Europa, circos con leones, con tigres, con monos y sobre todo con primates asociados, aunque también hay aves vinculadas a este tipo de
shows, digamos, y siguen existiendo estos accidentes. ¿Por qué les parece que siguen estos accidentes ocurriendo? Un poco habíamos visto el tema de las necesidades comportamentales que tenían los animales. Onda que llega un punto que, bueno, lo tienen que expresar, no pueden ir contra o suprimir, digamos, del todo esos instintos de ellos. Ok, sí, por ahí va, digamos, más allá que yo lo tenga acostumbrado a darle de comer antes o después del show, más allá que hace 20 años que conviva, entre comillas, con el animal sigue teniendo su instinto de expresión comportamental natural y no sabemos cuándo puede manifestarlo o frente a qué lo manifestó. Yo no seguí esta noticia, no sé si establecieron, digamos, que si hubo algo que despertó la reacción de este animal y que ataque al domador. Y lo que suele suceder en más de un caso es que si eso sucede, el animal es sacrificado, además, ¿no? Ok. Entre otras cosas, también puede ser que lo que cambia en el animal en ese momento es la parte hormonal, ¿no es cierto? Entra en celo, por ejemplo. Okay. Y el ataque es parte de un cortejo en donde el humano no responde adecuadamente al cortejo, porque no puede, porque no sabe, porque no entiende, pero parte del cortejo por ahí es meterle un manotazo en la cabeza al otro. Claro. Entonces, me da un poco de gracia, pues el otro no se lo banco, básicamente. Claro, el otro flojito era el cuidador. Juego de mano, juego de villano, le decíamos a los chicos y los chicos eran más chicos. Esto sería lo mismo, solo que nadie le advirtió. No, sin irnos al chiste, básicamente son situaciones muy tristes que por suerte en Argentina desde 2015 empezaron a trabajar un proyecto de ley que ya estaría aprobado, donde no se pueden tener más animales, o sea, vinculados a circos o parques, cualquier espectáculo público o privado que ofrezcan como atractivo principal o secundario números artísticos de destreza. Eso dejaba afuera los zoos, ¿no? Porque si nosotros nos posicionamos en la primera parte, ¿llegan a leer acá? No sé si llegan a leer. Sí, claro, si nosotros nos posicionamos acá, digo, chau los zoológicos, pero básicamente la diferencia recaba en la parte de abajo. ¿A dónde derivan los animales que se incautan en un circo? Y deberían ir a los centros habilitados para recibir fauna decomisada. Deberían ir, sí. Les cuento que hasta el año pasado no existían centros autorizados en Córdoba como centros de rescate, digamos. Siempre fueron zoológicos que cumplían ese doble rol. De zoológicos con su plantel permanente, que era, digamos, normalmente el plantel de un zoológico se logra a través de reproducción in situ o de trueques o de compras, perdón, de compras no, de trueques o de cría in situ. Y después se le vienen encima todos estos animales de circos o derivados de los decomisos, que les voy a contar un ratito, y hay que ver qué hacemos con esos bichos. ¿Llegan a leer esto? Dueño de circo va a juicio por maltratar tigres de Bengala. Los 3 tigres estaban golpeados de nutrido y la justicia le negó la probation, es algo de la abogacía, va a juicio oral y público. Ayúdenme, niños, no vengan. Esa era la noticia, ¿no? Estos son 2 comentarios que yo marqué en el WhatsApp. ¿Por qué los llevaron de un circo a un zoológico? Una especie en vías de extinción debe estar en una reserva ecológica para tener la oportunidad de reproducirse. Qué extraña decisión cuando se dice que los zoológicos no es un lugar para un animal. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Me quieren contar su opinión sobre esto? Y bueno, para mí es un comentario de la ignorancia o la falta de conocimiento para 2 cosas. Uno, cómo se perciben los zoológicos, ahora, o antes o ahora incluso. Y también la falta de conocimiento del rol diferente que tienen muchos zoológicos al rol histórico que tienen antes. Sí, Juan, y además, ¿qué otra cosa, digamos? ¿Cómo ves esto de llevar un animal que venía de un circo a una reserva? Eso está muy bien lo que dijiste, excelente. Claro, no, está acostumbrado a otra cosa el animal. Claro, o sea,
a un contacto diferente con el humano, no tanto capaz con los de su misma especie o no de esa forma, como que primero tendrías que adaptarlo para reintroducirlo, o sea, eso es lo típico. Uno lo recupera al animal y hace un trabajo sobre el animal y después recién lo puede reintroducir, si es que se puede. Sí, ¿quién habla? Porque acuerden que no lo veo, a mí me gusta que me digan los nombres. Me siento Susana Jiménez. Luz, ¿y te parece entonces que nosotros en un animal que estuvo adaptado, digamos, a esto, a lo que es el trato de un circo, que incluso es bien diferente a lo que es un zoo, lo podemos readecuar para ser reintroducido? Y supongo que depende de la especie, dependerá de hace cuántos años, o sea, qué edad tiene el animal y un montón de cosas. Está bien, ¿en qué momento lo agarras básicamente en función de que ingresó al circo, cuánta manipulación tuvo y qué posibilidades de recuperación tiene de esa manipulación? Perfecto. Bueno, perfecto, no tenemos que entender todo, pero sí tenemos la responsabilidad de informarnos para poder opinar sobre lo que observamos, básicamente. Esto era parte de lo que ha sucedido durante muchos años y son parte de los animales que hoy vemos en el Zoo de Córdoba, digamos. Esto es una noticia de 2008. En 2008 se desmantela un circo itinerante con tigres, no me acuerdo qué le encontraron, es una noticia del diario, que le encontraron al circo de mal funcionamiento, entonces le decomisan 3 leones, 2 osos y un mono chimpancé en Belville. Llaman automáticamente sábado, domingo, lunes, Navidad, no importa el zoo, para que por favor les reciban estos animales y el zoo toma el compromiso porque no puede decir que no. Yo voy a hablar de zoo porque mucho de lo que les voy a contar es lo que ocurría en el ex-zoo, pero no lo voy a llamar ex-zoo porque es el zoo de Córdoba y después les voy a contar lo que pueda del parque, de la biodiversidad. Toma el compromiso una leona, el chimpancé y 2 tigres. Ahora bien, la gente no es consciente de que para alimentar un tigre se necesitan 400 kilos de pollo por día. Y eso también vamos a charlar un poco. ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas de tener estos animales en condiciones de cautiverio? ¿No? Bajo cuidado humano, pero a su vez ese cuidado humano refiere a atención veterinaria de biólogos, alimentación, mantenimiento de los habitáculos, agua, limpieza, etc. Otra de las problemáticas es el vandalismo. Esto también ocurrió y, bueno, hasta el año pasado fue tremendo el vandalismo que hubo. Esto fue un caso 2011, creo, si no me equivoco, 2010-2011. Le abrieron la puerta, le rompieron el candado a la pantera y se la buscó por toda Córdoba y el pobre bicho no había salido del zoológico. Yo justo estaba en el centro de zoología, que es un lugar propio de la facultad que está ahí adentro. Estaba en el centro de zoología justamente con Joaquín Navarro y no pudimos salir prácticamente hasta las 4 de la tarde porque no sabían dónde estaba el bicho y el bicho estaba en un árbol a unos 50 metros de su habitáculo, totalmente asustado. Y bueno, a su vez también entraba la policía buscándolo con perros, una situación de alto estrés. El año pasado hubo otros desmanes, también hubo robos de material, aperturas de candado, bueno, situaciones que son difíciles de controlar en un ejido de ese tamaño y con las condiciones de vigilancia que existen, digamos. Eso también es un poco así, digamos. Hay veces que no hay suficiente vigilancia para la gente que es dañina, digamos. Podemos poner de todo y hay gente que se las ingenia para entrar igual. Otra cuestión importante a conocer es que existen diferentes políticas y reglamentaciones, por lo tanto hay diferentes objetivos y eso deviene en diferentes tipos de zoológicos, parques, zooparque, bioparque, le llamemos como quieran. Yo utilizo esta palabra porque es la más inclusiva, si se quiere, en lo que realmente ocurre dentro del Parque de la Biodiversidad, el Parque Ecológico Urbano, el Pumacagua y demás espacios que tenemos en Córdoba. Este es un tipo de zoo. ¿Qué me dicen acá? Tienen para aportar. Les voy a poner un cartelito más. Ah, no. Bueno, sí, vamos a seguir acá. Estas son imágenes, tómenlas en cuenta, miren los bichitos, miren por acá, por acá.
La mayoría son primates y en algunos casos creo que había, no, son todos primates. Pensé que había aves por algún lado. Primates, no, perdón, mamíferos. Esto es algo que se realiza y que genera mucho dinero en muchos espacios parecidos al Zoológico de Córdoba, al parque, el bioparque, en distintos lugares del mundo. Se cobra por esto, por ser cuidador por un día. Sigue existiendo en Londres y en Australia, bla, bla, bla. Entonces, quiero que me digan ustedes... Y el Sí. año pasado, una de las presentaciones que hizo uno de los grupos, Sí, se trató de Sí. tomar esa problemática tal cual. del keeper por un día, o sea, del cuidador por un día. Y Bueno, analizarlo desde el punto de vista del bienestar de esos animales. Ese fue uno de los temas a tratar en el trabajo final. bueno, ¿quieren contarme un poquito qué opinan de esto? Así ahí les disparó Raúl. Justo en la clase pasada surgió una foto de la boa, me acuerdo que estaban los niños tocándola, y bueno, la pregunta fue si el animal estaba estresado o no por esa situación. Entonces uno a lo mejor tiende a decir que sí, pero bueno, después viendo lo mismo con estos animales, ¿no? Por eso traigo esto al tema, que a lo mejor los animales están habituados. Distinto es el tema cuando se drogan los animales o se dopan los animales para que puedan tocárselos. Claro, A lo mejor están eso es lo que pasaba en Luján. No sé si Claro. ¿no? Distinto es el tema cuando se habitúa a los animales a que obtienen una recompensa si se dejan acariciar o esas cosas. Creo que principalmente en los lemures o eso se ve un poco más. Y fuera de eso, además, está si está bien o no. Claro. O sea, la parte ética, pero bueno, eso lo dejamos un poquitito al costado en este instante. Ok, Sí, bueno, yo vos quería- decime hasta dónde profundizamos. Dale, Juan. ¿Eso, Keeper for a Day, están capacitados? Porque también el manejo de animales, Muy buena cuestión, Juan. la cuestión del mal manejo, te la debo. Bueno, es parte de cómo, si está bien o está mal, y Claro. en general no. En general vos vas por el día, reservas tu lugar, llegás y te dicen lo que tenés que hacer. Desde alimentar, limpiar un espacio, ponerle enriquecimiento. Entonces, creo que de las dos cosas o tres que se han dicho, entienden de que básicamente es un debate gigante, porque existe una serie de animales enorme, muy grande en todo el mundo, que están habituados y están acostumbrados y les genera, diría Raúl, un buen bienestar la interacción con un visitante o con una persona, que podemos no llamarle visitante. Por el otro lado está si deberíamos seguir promoviendo ese mensaje, ¿no? De la interacción impredecible para el animal de la persona que va a interactuar con un individuo en un día dado, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un balance para que este tipo de situación ya no sea necesaria, porque solamente es necesaria o puede llegar a ser necesaria en aquellos animales que están acostumbrados a tener interacción con los seres humanos, que tranquilamente la gente que trabaja dentro de un parque puede intercambiarse y puede tener una rutina no tan predecible para el animal, pero que siempre sigan las mismas personas capacitadas para hacerlo. ¿Sí? Parte del trabajo del año pasado fue hacer el análisis desde el punto de vista de bienestar para la especie que se trataba, pero había que dar también una opinión personal sobre si estaban de acuerdo o no con eso. O sea, la consigna era, se va a hacer esto, ¿cómo lo hacemos y cómo lo analizamos? Pero tranquilamente los alumnos podían presentar que se oponen a ese tipo de problema, a ese tipo de actividad y dar su justificativo. Claro. O sea, el análisis era completito, digamos, ustedes tenían libertad total para hacerlo desde todos los ángulos que involucran al bienestar animal, ¿sí? No solamente desde el ángulo del animal. Del animal en sí. Sí. Claro, porque perdón, si alguien quiere hablar. Sí, por lo que entiendo, como, a ver, hay muchas formas de hacerlo, pero como que hay ciertos lugares donde también, obvio, no solo pensando en el animal, sino en la parte económica, que también es necesario para mantener a los animales, se hace, pero como de una forma más bien consciente, como se prepara antes a la gente,
que claramente no va a ser lo mismo que un especialista, pero como que sí se lo prepara un poco antes. Los animales, por ejemplo, tienen cada una semana siempre contacto con la gente, entonces ya están habituados a que cada una semana se hace. Y si no hay visitantes, es alguien del mismo parque que hace, pero para que el animal no se desacostumbre a eso. ¿Estás hablando de algún lugar que conoces? No, puntualmente no, pero sí he escuchado como la metodología. No sé en dónde lo hacen, pero sí he escuchado que se usa esa metodología como ¿Tenés que ir ahora? No, te juro que no me acuerdo de dónde no tenés ni idea. Perfecto, no No, importa. me acuerdo Huila dónde no era, es pero tan así, leí como... No, en Estados Unidos tenés muchos lugares que lo hacen. Y eso, o sea, como que... Y bueno, nada, y eso, y contacto con la persona es un corto tiempo, como que tocan muchos puntos para que no sea para el animal un momento de estrés y que a la vez puedan recaudar dinero porque, bueno... Sí, genera muchísima plata. Exacto. Sí. Perdón, Raúl, vos querías decir algo. No, yo me había silenciado, estaba escuchando nomás. Perdón. Bueno, No, sí. El análisis, perdón, ya que está, el análisis tiene que involucrar, entre otras cosas, la parte también económica, cuáles son los beneficios, cuál es el objetivo final. El objetivo es dar difusión al mundo de esta actividad, el objetivo es juntar dinero, el objetivo es que el animal esté mejor, el objetivo es educar a partir de eso a la sociedad y que tome conciencia, etc. Son todos aspectos que están relacionados a este tema. Sí, son aristas las que menciona Raúl, la que ha mencionado cada una y cada uno de ustedes, que son de difícil resolución, porque también es muy tentador sostener un espacio con este tipo de vínculo económico que genera mucho dinero. Entonces ahí hay como una cuestión, un desbalance a veces de las decisiones que se toman, y en algunos espacios, como todavía ocurre en Argentina, la legislación no nos colabora en ese sentido. No tenemos una legislación clara como ¿cómo se llama? Como para dar un mensaje a las personas que quizás se excedan en el uso de este tipo de herramientas para generar dinero y o generar bienestar y o generar educación, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las funciones de los zoo y parques? Ya veo que adelante el resultado. Resguardan y reciben animales procedentes de mascotismo y tráfico ilegal, lo cual se suma a su plantel original. O sea, no es que se saca algo, siempre entran animales y es muy poca la cantidad de animales que abandonan el parque. La tenencia temporaria es el de menor impacto en relación a lo que realmente ocurre con la tenencia permanente. Tenencia temporaria es las autoridades de aplicación, una vez que se realice el decomiso, deciden en función del animal y la disponibilidad de espacio y capacitación de manejo que tienen los lugares habilitados en Córdoba, a dónde va un puma, o a dónde va un zorro, o a dónde va un decomiso. En general las aves son muchas más, porque son las especies más comercializadas y que mayor ingreso tienen en los centros de rescate. Entonces, una vez que resulta de esa decisión a nivel de las autoridades de aplicación, que son Policía Ambiental y Patrulla Ambiental, son las que realizan el decomiso, y Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Naturales, es la que decide a dónde van, se ve si esa tenencia es temporaria o permanente. Temporaria la tienen un tiempo mínimo, el mínimo posible, solamente para revisar su estado sanitario inmediato, lo que se llama atención primaria, un periodo de cuarentena si lo requiere el animal en función del estado en el que llega, y posteriormente se decide si ese animal queda en el establecimiento o es derivado a algún otro que tenga condiciones más adecuadas, ya sea porque el animal no es autóctono de Córdoba o porque tiene ciertos requerimientos de habitáculos que no puede ser cubierto por ciertos lugares que están sobrecargados, digamos, que tienen sobrecargada pasada su capacidad de carga de recepción de animales procedentes de mascotas. En el Parque La Biodiversidad llegó un momento, bueno, en el zoo, y hoy todavía eso no se puede mejorar, casi la mitad de los animales son procedentes de mascotismo y tráfico ilegal.
para que tengamos una idea de la dimensión. Creo que están resguardando hoy unos 1.200, 1.300 animales, o sea que 800, 750 bichos sería. 750 bichos o 700 bichos son procedentes de mascotismo. Y en ese sentido hay una diversidad enorme de animales, ¿no? Yo les voy a mostrar algunas cositas que tienen que ver con el tráfico ilegal y el mascotismo. Básicamente son las imágenes que utilizamos en las escuelas, por eso pongo esto, pero también sé que a muchos y a muchas de nosotras nos afectan, y es que lo menos que se conoce de cómo llega una tortuga, o cómo llega un loro hablador a tu casa, o cómo llega un guacamayo, o lo que sea que hayas pedido para tu cumpleaños. Vamos a definir mascotismo, lo definimos como una acción ilegal en la cual se extraen animales de su ambiente natural para tenerlos como mascotas. O sea, es fauna silvestre devenida en mascota. A eso le llamamos mascotismo. El tráfico ilegal, en términos legales, digamos, un conjunto entre lo que es legal, bueno, Juan y Evangelina ya saben lo que voy a contar, pero pueden hacer una pausa. Implica la captura, el traslado y comercialización de especies silvestres, subproductos o subproductos. Por eso no sé si llegan a ver en la fotito, esto que se ve acá, son 2.000 cueros de boa corillú que fueron encontrados en un decomiso. O sea, podemos tener esta imagen o podemos tener esta imagen que es con el animal vivo. Cualquiera de ellas está prohibida. La captura, para ponerle dos ejemplos que solemos dar y que son los más típicos o los más fáciles de explicar. El loro hablador, conjuntamente con la tortuga chaqueña, es uno de los animales más comercializados como mascotas en Argentina. Básicamente, a nivel educativo, cuando uno hace la pregunta en las escuelas si este animal es doméstico silvestre o la tortuga es doméstico silvestre, todos los ubican en su casa. Empezando porque para la gente, doméstico implica que está en la casa. Para obtener un ejemplar del loro hablador, lo que se hace es, por un lado, talar un árbol, que normalmente son árboles añejos. Cuando se talan los árboles suele lastimarse y o sacrificarse a los adultos, y lo que se sacan son las crías. O sea que para obtener un animal, tiramos a pique un árbol añejo con todas las implicancias para el individuo y para el ecosistema que tiene. Sacrificamos un progenitor y nos llevamos las crías, de las cuales en su minoría sobreviven hasta ser comercializadas. No era una charla linda esta, vos le dijiste, Raúl. Totalmente. Bueno, por Dios. Me da mucha tristeza. Es una charla donde uno se entera de unos montón de aspectos que los que creen defender a los animales y que los quieren sacar del zoológico los piques, la mayoría desconocen. Sí, al menos podemos empezar por otro lado, así dejan de entrar bichitos al zoo. En el caso del puma, que el puma tiene un conflicto mucho mayor, no mucho mayor, tiene otro conflicto, digamos, u otros desafíos a resolver. Por un lado, para comercializar, lo que se comercializan son las crías que se venden como gatos, básicamente, aunque se dice obviamente que son pumas. Se sacrifican a las hembras, que son las que suelen estar en compañía con las crías, o sea que acá tenemos una situación similar. La otra particularidad del puma es que este felino, cuando empieza a tener interacción con los seres humanos, si uno lo quiere reintroducir, tiene el problema, que es abordado con estudios por la Dani Tamburini, que es una profe de la Facu, no sé si la han tenido, la pueden llegar a tener en alguna materia. El conflicto está con los pobladores cercanos al lugar de liberación, porque este animal está acostumbrado a interactuar con los seres humanos, entonces lo que hace es termina volviendo a los poblados, y se termina comiendo las cabras, los chivos, las ovejas, lo que sea, más allá de generar quizás también para la gente temor por algún tipo de ataque potencial, ¿no? Bueno, esos son 2 de los 1.000 casos que podemos charlar, pero no está para eso la charla de hoy. Esto tiene que ver con el traslado, por eso la posibilidad de supervivencia es muy, muy baja. Estos son los traslados que se suelen ocurrir a nivel de aviones, colectivos o de autos. Se dopan a los bichos, se los droga, se los alcoholiza y se los dispone en cajas de cartón y posteriormente se los cubre con ropa, con papas, con lo que tengan ganas.
Esto es otro decomiso muy grande, un tipo que quería trasladar 1.500 tortuguitas en una maleta de un avión. Las tortuguitas estaban dispuestas de esta manera y a su vez, bueno, en esta foto la hice muy chiquitita, pero se ve, las tortugas tienen una particularidad que cuando están bajo estrés crónico empiezan a salivar una salivita blanca y eso habla de, bueno, que están básicamente en un estado tal que si persisten en ello pueden morir. Y es altamente probable que gran parte de estos animalitos estén de la misma manera. Otro modo de traslado muy cruel es este también, para muchas aves, ponerlos en estas botellas, siempre las aves son trasladadas alcoholizadas o drogadas por el tema de los sonidos, digamos, algo que no ocurre tan fácilmente con una tortuga, por ejemplo. Por eso la gran mayoría de estos animales son trasladados alcoholizados o drogados. Se podrán imaginar que la cantidad de animales que llegan vivos son muy, muy bajitos en función de los que son extraídos del ambiente. El comercio ilegal, esta no es una foto tan vieja, son cosas que siguen existiendo, básicamente en ferias, en las mismas veterinarias, sigue habiendo venta ilegal de animales silvestres y un problema serio que tenemos en este sentido es la falta de conocimiento de cuáles son los animales silvestres y cuáles son los animales domésticos o que pueden ser tenidos como mascotas. Algunas de las especies con presiones de comercialización, solamente son un par de ejemplos, no son todas, obviamente. Acá, obviamente, aparece el loro hablador y la tortuga chaqueña. El cardenal amarillo es una especie que para Córdoba se le considera extinta y es altamente comercializada como mascota. El yacaré, bueno, hay muchas personas, yacaré, boa u otros reptiles, incluso exóticos, no necesariamente nativos, son buscados en las redes para compra ilegal por más personas de las que nos gustaría. Los guacamayos son de las aves más comercializadas en Argentina y el número más alto de tráfico internacional y generación de ¿cómo se llama? De mucho dinero, no me sale, básicamente. O sea, generan muchísimo dinero con el tráfico de guacamayos, de boa constrictor. Hay una serie de especies que son muy características de los traslados internacionales y que son buscados, bueno, por personas que quieren tener colecciones privadas. Incluso otro problema que tenemos es con la gente que es visitante de un área, que si no es lo suficientemente instruida y o controlada queda feo, pero bueno, de alguna manera, ¿no? Puede pasar, algunos ejemplos que vamos a pasar, que se van de vacaciones y se traen un bichito porque les resultó simpático o justo cayó cerca de donde ellos estaban. El zorro tiene un problema no solamente por la comercialización, no tanto como mascota, sino de su piel, y a su vez, hoy por hoy, en los espacios de desarrollo urbanístico, digamos, también está siendo desplazado, porque en la cercanía en Córdoba mismo uno va y puede ver zorros en la ruta, o podía ver zorros en la ruta, y con la construcción de los barrios privados, zorros, tortugas y un montón de bichitos que vivían por ahí, han sido desplazados o no han logrado sobrevivir, ¿no? Cada 10 capturados mueren 9 antes de llegar a ser descomisados. Estos datos son principalmente vinculados a aves, que son el grupo taxonómico más comercializado. 10 de cada 100 decomisados, o sea, no de los capturados, sino de los que se encuentran, se recuperan, que no implica que se recuperan y se vuelven al ambiente, sino que implica que son rescatados y se pueden llevar a un zoológico. A eso me estoy refiriendo. De ese total, el 5%, con viento a favor, logra regresar a su hábitat. Y obviamente este es un porcentaje que varía según las especies, según el estado de maltrato que tenga el animal cuando logra ser decomisado. ¿Preguntas? Así toma un poco de agua. ¿Alguien? ¿Nobody? ¿Los dejé mudas? Todo claro. ¿Todo demasiado claro? Bueno. El comercio ilegal de flora y fauna básicamente es el tercer comercio ilícito junto con las drogas y las armas. Es más, uno de los grandes problemas que hay acá es que hay gente que comercializa guacamayos igual que si comercializa un rifle, una pistola. Yo no entiendo nada de armas y mucho menos de drogas. Pero a lo que me refiero es
No hay una empatía en lo más mínimo con un ser vivo versus un medicamento, o bueno, una droga le llamemos, o un arma. O sea, muchas veces van asociados uno con otro. Incluso encontraron, no sé, hace no sé tanto, una pitón que no sé cuántas pelotitas de droga le habían metido al bicho que se trague para comercializar la pitón, que llegue la pitón y que de paso llegue la droga que quería esta gente, que obviamente supongo después iba a ser sacrificada. Pero se terminan las malas noticias. Es una problemática mundial, no obstante la ley no es igual en todos lados. Nosotros, yo les vuelvo a decir, me voy a focalizar en Argentina y preferentemente en Córdoba, ¿no? Dentro de la ley más vinculada a la conservación de fauna es la 22421, que regula la comercialización, el acopio y transporte de fauna silvestre, pero no regula la tenencia de mascotas. No todas las provincias tienen las mismas leyes para la fiscalización de animales silvestres. ¿Por qué? Porque esta es una ley nacional y las provincias son autónomas, por lo tanto pueden adherir o no a la ley nacional. No hay una obligación per se a hacerlo. En el caso de Córdoba, nos destacamos como siempre, en este caso a favor. Córdoba tiene un decreto provincial detallando qué especies pueden ser mascotas, ¿no? Dentro de nuestra ley de ambiente, que es la 7343, tenemos un decreto que dice qué puede ser mascota y qué no. Básicamente son 21 especies de aves, la mayoría exóticas, como creo que tengo una fotito, ahí está. La mayoría exótica, ¿no? Y de criadero y tipo canarito o ese tipo de cosas. Yo nunca tuve una ave encerrada, así que no puedo decirles. Lo que sí puede pasar es que haya confusiones con algunas especies silvestres y se vendan un 2 por 1, ¿no? En Córdoba, bueno, ya estuvimos hablando, ya no es una novedad, dónde van los animales que son rescatados de tráfico o tenencia ilegal. Bueno, como les contaba, desde el 8 del 6 del 2021, gran parte del cambio de mi charla, hay sitios habilitados como centros de rescate. Esos sitios básicamente son, creo que son 9, entre 7 y 9 establecimientos, no me acuerdo el nombre de todos, que funcionan como zoológicos desde hace muchísimos años y que Secretaría de Ambiente, dado esta movida social que hubo, esta demanda por otro tipo de atención a la fauna silvestre y el cuidado en estos espacios, ha decidido declararlos como centro de rescate. ¿Cuál es la diferencia entre que sean declarados o no, o reconocidos por Secretaría de Ambiente como centro de rescate? Por un lado, un reconocimiento político del rol que cumplen estos espacios. Por el otro lado, un reconocimiento económico, porque estos lugares no tenían un vínculo económico con la provincia. Es decir, estos lugares, el zoo, Tatú, el que sea que les guste, sí o sí tenían que recibir animales, no podían decir que no, pero no estaban habilitados como centro de rescate, o sea que la manutención y todo lo que hablamos que refiere a mantener animales, lo tenían que hacer a través de los ingresos económicos que tenía ese espacio. Hoy con esto se supone, están implementándolo recién ahora, que la provincia empezaría a derivar algunas alícuotas económicas a estos espacios para mantener al menos los animales que son referidos a rescate y decomiso. Los dos principales siguen siendo el Zoo de Córdoba, perdón que no cambie esta diapo, debería ser Parque de la Biodiversidad, reciben el 90% de los animales decomisados en la provincia, Tatú y Zoo de Córdoba. Tatú es un espacio, se llama Zoo Tatú Carreta, que está en Casa Grande, cerca de Cosquín. No sé si tienen la oportunidad de conocerlo. Esto es una diapo que me cedió el Dani Villa, los ingresos de fauna al Parque de la Biodiversidad o ex Zoológico de Córdoba, para que sepamos de dónde vienen los animales, son del tráfico ilegal o tenencia ilegal. Tráfico básicamente implica agarrarlo durante el traslado y o en un momento de comercialización. Tenencia es la persona que la tiene en la casa como mascota, entregas voluntarias o hallazgos en las vías públicas, rutas o casas. Ha sucedido que frente a ciertas denuncias la gente deja salir el mono, deja salir el puma o algo para que no los agarren en sus casas. O sucede también cuando ustedes creo que han sido partícipes, el año pasado nadie salía a la calle, que bueno, que en ciertos lugares, sobre todo los que estaban más cercanos
a lugares con fauna silvestre, estos animales se acercaban a la ciudad. Esto también fue cedido por el DANI, los ingresos a estos espacios para que tengamos una idea de qué números estamos hablando. Por un lado está esta movida de cambios en la percepción de la gente que ha hecho que esto sea más visualizado y más buscado por las entidades de control. Y por el otro lado es el rol más claro que empiezan a cumplir estos espacios. En el 2020, todavía no hay datos del 2021, entraron 378 ejemplares al ex zoológico de Córdoba, actual Parque de la Biodiversidad, o sea, más de un animal por día. Y frente a esos animales, frente a la variedad, para que ustedes vean lo que enfrenta un zoológico, tenemos que el 82% eran aves y el 6% eran mamíferos. El 12% casi eran reptiles y el 0,53% dos bichitos artrópodos. El desafío que tienen estos espacios para recibir animales con diferentes necesidades biológicas y comportamentales es inmenso, porque además de las diferencias que tenemos per se de cada una de las especies, tenemos las diferencias en sí de cada individuo en qué condiciones llega a estos lugares. Si no hay esto es lo que les contaba, para entender un poco lo que hace la gente cuando se va a vacaciones. No sé si supieron una señora que se fue de viaje a Pinamar y encontró un pingüino en la playa y le pareció que estaba solo, entonces se lo trajo a su casa. Lo trajo a las sierras, lo encerró en un espacio así todo oscurito y lo sacaba al pasto y le daba de comer lo que podía, compraba pescado, vendía un montón de cosas para darle de comer al animal. Lo sacaba a pasear al río, vivía, parece que era cerca de Cosquín, hasta que, bueno, alguien la denunció. Entonces, la capacidad humana de hacer daño es gigante. Lo que pasó con este bichito fue que, frente a la denuncia, fue rescatado y fue llevado al zoológico de Córdoba. En ese momento estaba funcionando el acuario, esto de los lobitos marinos. Entonces, bueno, como había gente del área de biología marina entrenada, bueno, se recibió ahí ese animal, se le da la atención primaria y en unos poquitos días se los mandó a Mundo Marino, hoy no me sale nada, a Mundo Marino, y tuvimos la suerte de que ese animal se encontró en suficiente buen estado, se lo recuperó y después se devolvió a su ambiente. Acá tenemos un enorme desafío de educación, porque el control está bien, pero no sirve en todos los sentidos. Y también tenemos una cuestión vinculada a las noticias. Cuando le hacen la denuncia a esta mujer, yo tenía un videito antes que llevaba un poquito de tiempo, cuando le hacen la denuncia a esta mujer, la persona que le hace la entrevista dice, bueno, pero pobre ella que vendía su tablet para darle a comer. Por supuesto, pobre, porque no sabía de las implicancias que estaba teniendo su accionar, pero también entendemos que los mecanismos comunicacionales, digamos, lo que es el periodismo, lo que es vincular una noticia desde el desconocimiento, a veces genera más daño que la noticia en sí. Digamos, si a mí me ponen la imagen y me dicen, una señora se trajo de Pinamar el pingüino a su casa, yo no necesito muchas más explicaciones. Puede haber gente que obviamente sí la necesita. ¿Comentarios? Nobody. Che, Raúl, son las 10. La inmensa, por no decir toda la gente, en general hace esto porque los quiere a los animales. Sí. Por una amor. Manera rara de querer. Porque te quiero, te aporreo, ese dicho, no sé si lo han escuchado alguna vez, con el tema de los animales se da de forma permanente. Sí, entonces, falta de información más que nada, porque justamente, o sea, llegar a vender tus cosas para darle de comer claramente no lo hacía con mala intención directa, no, pero una desinformación muy grande. Claro. Iba a decir que también el tema de cómo humanizamos a los animales, porque esta señora después dijo que lo vio solito al pingüino y estaba triste y qué sé yo, entonces lo subió al auto. Y yo digo, bueno, está bien, cada uno entiende lo que quiere. Sí. No, y creo que hasta pidió una camioneta para trasladarlo. O sea, realmente, como dice Raúl,
¿Cómo? Tranquilamente puede haber sido así, que estaba solo, que estaba perdido y que ese animal se hubiera muerto en ese lugar, porque estaba alejado de su bandada. Ponele. ¿Qué hace? Tranquilamente Buscar podría a la haber gente pasado. del Pero lugar, el tema es idónea, buscarle, decir, claro, el tema es no llevárselo a mi casa, porque yo lo voy a cuidar mejor, sino ver en ese lugar cómo puede hacer para que la reinserción al ambiente de donde vino se dé lo más rápido posible. no, y esto de reconocer que uno no tiene capacidad para cuidar cualquier cosa o a cualquier ser vivo, básicamente. Entonces, si vos no tenés la capacidad, te dio pena, no tenés la capacidad, por eso hablo de la concientización y la educación, porque, bueno, al visitante de los lugares, porque la gente de ahí supongo que sabe que está el mundo marino no sé cuánto está, serán 70 kilómetros. Es más, la mujer volviendo a Córdoba lo tiene que haber pasado por ahí al lado, menos creo que está Pinamar de Mundo Marino. Bueno, nada, no tomar estas decisiones básicamente. En este caso se tuvo suerte, pero sí también el tema de cómo informan los periodistas es un desafío de titanio. Bueno, esto es otra noticia viejita, pero para que sepan que los dos pumas que están en el actual Parque de la Biodiversidad proceden del mascotismo de un departamento de Nueva Córdoba, que se hizo una denuncia por ruidos raros, y el ruido raro eran estos bichos destrozando el departamento, cuando el señor no sé si se había ido por un tiempo más prolongado del adecuado. Y esos animales tenían las garras arrancadas, y no me acuerdo qué le habían hecho con los dientes, y todavía persisten en eso de Córdoba, digamos, son dos hermanos, creen que son hermanos, digamos, pero no lo han determinado todavía, y conviven en un espacio no del todo adecuado. Para contarles, antes que me olvide, algunas cositas que estamos haciendo con algunas profes, justamente con el caso del Puma. El Puma tiene este conflicto que les decía y a su vez tiene una cuestión respecto al procedimiento, los procedimientos que se dan desde el decomiso hasta la derivación a los espacios urbanos de derivación de fauna silvestre. En ese momento no le podíamos decir centro de rescate, y lo que estamos tratando de ver es cómo se articulan estas instituciones, ya sea Secretaría de Ambiente por el lado de recursos de fauna, Policía Ambiental, patrulla, la gente en sí que participe de ahí, su capacitación o su vínculo con la problemática, y de los centros de rescates también se hicieron algunas encuestas de los centros de rescates que más afluencia de derivación de pumas tienen en este momento. Esto se desarrolló todo de manera virtual y la verdad que fue un desafío bastante interesante. Yo, ¿por qué les cuento esto? No para hacer autobombo, ¿no? Es porque siempre dijimos lo mismo. Cuando uno ve algo que le parece que no está bueno, que no está bien, lo mejor es tratar de participar para que eso cambie. Porque quedarnos en la vereda del frente diciendo, oh, mira qué fiero que está en los zoológicos, ay, mira qué fiero, pobre puma. Bueno, algo, desde su lugar, ustedes pueden hacer algo con lo que uno le estamos contando, contarle al resto que estas cosas no deberían suceder. Este es otro caso que también hay 4 bichitos en el zoológico de Córdoba, en el ex zoológico entraron, ahora siguen en el parque. Un señor se filmó arrojando 10 yacaré al río Cuarto en la Carlota y grabó el video. Se encontraron 4 y hasta hace muy poquito creo que se encontraron los otros 3. El caimán latirostris, el yacaré, que fue el que liberó este hombre, es un predador, está por encima de la cadena de predadores en los ambientes en los cuales está acostumbrado, está habituado a desarrollarse, por lo tanto el impacto que pueden haber generado estos animales en la fauna e incluso en la flora, parte del río en el cual se desarrollaron durante este tiempo, no lo vamos a poder medir, pero lo podemos llegar a suponer. Esto también, el ingreso de monos carayá es bastante asiduo. Existe lo que llaman reserva de mono carayá en la Cumbre, acá en Córdoba. Este es un animal que no es autóctono de Córdoba, es autóctono de Argentina, pero no está en su ambiente de distribución natural. Eso es algo sobre lo cual está bueno charlar un poco para que estas nuevas modalidades de rescate y recuperación de animales
converjan en ciertos criterios que tengan que ver con tratar de respetar lo más que podamos el área de distribución natural de los animales que son decomisados. La tortuga chaqueña, por ejemplo, tiene distribución prácticamente en toda la Argentina, el mono carayá no. Entonces su recuperación en Córdoba genera ciertos desafíos que no tendríamos en su área de distribución. Lo uso simplemente como ejemplo, no para llevar una crítica particular. Sigo mientras no me detengan, pero deténganme cuando quieran. Bueno, como les decía, la tortu es una de las especies más comercializadas ilegalmente en toda Argentina. Gerardo Leino, que es un profe de la facultad también, es el director del Centro de Zoología Aplicada, tiene bastante experiencia en reptiles, y él ha trabajado con este animal a campo, y es uno de los veedores de que en los espacios donde él antes podía encontrar animales en vida silvestres, hoy ya no los encuentra. Es más, para los diseños de campo se está complicando poder predecir un poco mejor dónde podría estar la tortuga chaqueña, porque más allá que tiene un amplio rango de distribución en la Argentina, no se la está visualizando en vida silvestre. Este animal es la venta de este animal, principalmente vivo, es fuente de ingreso de muchas familias en el norte de Argentina. Si tienen la oportunidad de viajar, particularmente en la ruta a Santiago del Estero, hay muchas familias muy humildes que venden las tortuguitas, ven los chiquitos, los niñitos y niñitas en la ruta vendiéndolas. Entonces tiene acarreado también un conflicto social que es muy difícil de abordar desde nuestra perspectiva de biólogos-biólogas, ¿no? Por eso el trabajo interdisciplinario es tan importante para resolver estos problemas. Esto es para contarles algunos números, digamos, entre febrero y abril de este año entraron 71 tortuguitas procedentes de mascotismo procedentes del comercio ilegal, porque fueron agarradas una en un decomiso que se hizo en unas cajas que iban en un colectivo de Córdoba, no me acuerdo dónde, creo que el Chaco, y otro en un decomiso que se hizo a una persona que las quería vender, se le decomisaron tortugas y algunos reptiles y aves también de por medio. Este es un trabajito que estamos desarrollando en conjunto con Gerardo Leino. Ella es Sofi, es una futura bióloga en breve, y ella es Coti Capocasa, una bióloga ya recibida y que trabaja con nosotros en el proyecto de conservación de tortuga chaqueña. Como les he contado, entonces, por un lado, los zoológicos, más allá del nuestro, digamos, del propio de la ciudad de Córdoba, tiene especies exóticas porque era la demanda anterior que tenía la gente de ver animales feroces y silvestres y lo más exótico posibles. Nosotros cuando empezamos a dar, en el 2010 con Raúl, esta charla, para contarles la problemática y este desafío que tienen los zoológicos frente al bienestar animal, todavía había noticias para llamar a la gente a visitar el zoo que tenían que ver con la llegada de leones, de boas, de animales exóticos. Más, mientras más vinculado con Madagascar estuvieran, porque era la película top en ese momento, de ahí vienen los lemures, mejor era visualizado y más audiencia general, ¿no? A esto se le suma lo que les acabo de contar de los habitáculos antiguos y se le suma una cosita más. En el caso del Zoológico de Córdoba, es un patrimonio municipal cultural, por lo tanto, la potencialidad de cambiar la estructura arquitectónica de esos lugares es a veces nula. No los podemos alterar porque es un patrimonio. Patrimonio es como si ustedes van a la plaza y quieren descabezar a alguno, no sé, en la Plaza San Martín, a San Martín. Y en la actualidad, sí. Ahí es donde yo le digo a los chicos, si bien eso es cierto, nadie obliga a tener animales dentro de ese pequeño recinto de cual no se puede cambiar. Exacto. ¿Tá? Pongan una planta, que es lo que decimos el otro día contigo, pongan una planta, pongan un adorno, pongan un cuadro, pongan un video, pongan lo que miércoles se les ocurra, pero no necesariamente tiene que estar un animal allá adentro. Claro. Sí. Sí, la verdad que yo espero que este balance que se está haciendo, para el cual evidentemente se van a tomar un tiempo, tenga que ver con eso, digamos. Hay expectativas de cambios estructurales
arquitectónicos, o no sé cómo se llamará, digamos, básicamente de las estructuras que tiene el Parque de la Biodiversidad para cumplir el rol que necesita cumplir de una mejor manera, más adecuada a esta actualidad, que la actualidad tiene que ver con el ingreso por tráfico y tenencia de especies y con estos cambios en la percepción pública y la legislación que fueron parte de la motivación de este cambio, tanto en el Parque de la Biodiversidad como en el PEU, vieron en Parque Ecológico Urbano, si se han leído alguna noticia, también hubo una demanda con respecto a la respuesta de el modo de cría, de la alimentación de los animales, de qué animales había, bueno, hay un gran número de animales ahí también, ¿no? Una pregunta que igual no sé si lo van a saber responder. ¿No hay vuelta atrás una vez que se declara algo como patrimonio, aunque haya como una razón para... Chan, I really don't know. Siempre hay vuelta atrás, porque Para. siempre se puede hacer una nueva reglamentación y o ley sobre la que ya fue hecha la anterior. Sí, y vos sabés que te voy a contar una cosa que nada tiene que ver con esto, pero es una historia familiar. Pero si ustedes saben, ¿vieron cuando bajan por Buenos Aires y quieren cruzar el Boulevard Ilea? Sí. ¿Se ubican? Ok. Ahí había una plazoletita que era un infierno cruzar, estaba la plazoletita en el medio. Entonces, a su vez, bueno, todo se demoraba, se hacía como un moño de gente que no podía cruzar y entrar al centro. En esa plazoletita había un patrimonio que tenía que ver con la historia de sirio-libanés. Yo soy libanés. Originaria, no soy originaria, sino descendiente. Entonces había un arbolito y una cosita y una placa que decía, bueno, no sé, el acuerdo sirio-libanés, mi viejo estaba metido ahí, y llevó años, y él estaba metido, él era libanés y a su vez quería que le sacaran ese monolito de ahí porque generaba un conflicto muy grande en el tránsito, ¿no? En el acceso a Córdoba. Bueno, después de muchos años eso se sacó, no existe más. Nadie se acuerda que ahí había, creo que lo corrieron, o sea, de acá lo pasaron acá, lo tienen al costadito, lo ve menos gente de la que lo veía antes, pero eso se hizo. Todo lo que se hace por ley cuesta muchísimo sacarlo porque implica una nueva ley. Por lo tanto, un nuevo acuerdo político de toda una banda de abogados, que son los que conforman la mayoría del cuerpo de diputados y senadores, que tienen que ponerse de acuerdo para cambiar eso. ¿Se puede cambiar? Sí. Claro. A veces es lento, a veces no está en el interés cambiarlo, a veces no está en la agenda, pero se podría. Pero mientras tanto, no hay obligación de usarlo. Claro. Sí, es básicamente lo que pasó con el zoo. Nosotros venimos yo hace 23 años que laburo ahí, y hace más de 15 que trato de contar de lo que pasa con el tráfico ilegal, el mascotismo, lo que realmente pasa dentro de ese espacio, y nos escuchaban 2 o 3 en las charlitas de Ciencia para Armar, y ahora es de público conocimiento porque hay un interés político de por medio. Perdón que grabes esto, pero es lo que ya se lo dije a la gente de política, con la política. Esto es otra de las cositas que se están haciendo, que viene con un cambio enorme, porque va cambiando en función justamente de lo que la gente que hoy administra el parque va buscando de la tesis de David, que la tesis de David Ortiz es médico veterinario. Él cursó la maestría en manejo de vida silvestre y planteamos inicialmente colaborar en la gestión ex situ en el Parque de la Biodiversidad Córdoba, contribuyendo al rol como centro de recepción urbano de fauna silvestre. Ni siquiera tenía el título de centro de recepción, centro de rescate, porque no le podíamos llamar así, y está en un periodo de transformación tanto como lo que se va transformando los objetivos del Parque de la Biodiversidad. Pero bueno, es la idea de poder trabajar un poco vinculado a estos espacios. ¿Cuál es la función futura? Por eso les decía que había cambio de percepción y de reglamentación. Hay una resolución del 2017, que es un programa de reconversión de los zoológicos y que los propone como centros de conservación e investigación, ¿no? Esa es la idea que se tiene a nivel nación, al menos en el reglamento, de que ocurra con los zoológicos. La gran mayoría de los zoológicos en Argentina cerró, no existen más como tales, y tienen desafíos iguales o mayores a los que tenemos en Córdoba. El Parque de la Biodiversidad funciona a través de un plan administrado por un ente autárquico. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo de personas que pertenecen
espacio político actual, que pertenecen a la planta permanente de la municipalidad, que genera este ente autárquico, que es lo que ustedes conocen como ente Biocor, y ese ente Biocor se está encargando de administrar todo lo referente al Parque de la Biodiversidad, el Parque Sarmiento y la Reserva San Martín y la Isla de los Patos, ¿no es cierto, Raúl? También habían incluido la Isla de los Patos ahí. O sea, una serie de espacios municipales de la ciudad de Córdoba que se vinculan con la biodiversidad de diferentes maneras. Perdón, ¿algún comentario? ¿No? Lo que les quiero contar de esto es que esta resolución es una resolución nacional y de nuevo, igual que la ley, uno lo puede tomar o dejar. Ya en el 2017, cuando esta resolución sale, el Zoológico de Córdoba, ¿cómo se dice cuando uno? Adhirió a esta resolución, adhirió a convertir ese espacio en un centro de conservación e investigación. Le faltó gente, empuje, dinero y entusiasmo político para hacerlo. Esto tiene que ver con un contexto mundial de las tendencias de cambio en zoológicos y acuarios. No voy a ahondar mucho en eso, pero... Perdón, sí. El problema en Argentina en general es que hay bandos políticos, normalmente opuestos, que buscan siempre poner una impronta personal propia y no hay un plan a largo plazo. Y acá con el tema de los animales deberíamos tener un programa a 30 años, mínimo, ¿entienden? No un programa que sea del intendente de Córdoba de turno, que es el de este momento, que está gestionando un montonazo de cambios y que está dispuesto a poner fondos para esto. Esto es el intendente que nos tocó en este momento. Lo ideal sería que esto se pueda mantener independientemente de la orientación política que tengan los próximos intendentes de turno, sino que sea una cuestión de sociedad a futuro. Ojalá nuestros políticos puedan amigarse con esas ideas y reconocer que no porque lo haya empezado de otro bando político, tenga que ser algo que tenga que ser destruido o cambiado o modificado o renovado tan fuertemente como para que no quede la impronta del anterior. Olvídense de eso, piensen en los animales a futuro, dejen de bromar con pujas que no tienen sentido. Eso es puedo no dar la charla, ya está. Justamente, eso es básicamente el problema. He hablado con distintos colegas que tienen vínculo con esta nueva gestión, tanto a nivel municipal como provincial, que hay mucha difusión de los convenios, de los cambios, hay un montón de cosas que están muy buenas, pero cuando vos vas a los papeles que le firmes un convenio con la municipalidad que supere su etapa de gobierno, te dicen no podemos. Entonces, imagínense si vos estás, no sé, trabajando en una tesis doctoral, como nos pasó a nosotros, queríamos trabajar en una tesis doctoral, mínimo 5 años para trabajar en aspectos de biología, de ecofisiología comportamental de la tortuga chaqueña, y es mucho tiempo. Entonces, es un compromiso que no se quiere asumir. Entonces, es muy difícil sostener un cuidado animal adecuado cuando se cambian estas cosas. Esto sucede en todos los ambientes, no sucede en la FACU, no sucede en el gobierno nacional. Vamos a volver a lo que la gente cree cuando dice que lo lleven a un santuario. Ahí van a estar bien. ¿Quién mantiene el santuario? ¿Quién lo administra? ¿Quién mantiene? ¿Le dijiste quién mantiene? No dije. ¿Saben quién mantiene los santuarios? Digamos, si lleváramos los osos pardos, que ahora que quieren hacer un santuario en el zoo, ¿quién lo mantiene? Justamente la otra vez, hablando con Juan, nos surgió esa pregunta. O sea, ¿por qué se habla de santuario como la mejor opción? O sea, ¿hay mucha gente capacitada para eso? ¿Por qué hay algo religioso de fondo, de por medio, que se creen que santuario es un lugar asociado a los santos y donde todo el mundo está genial y bien? Y el trasfondo es económico. Si nosotros mandamos, como mandamos al bicho al mono, lo mandamos a Estados Unidos, ¿cómo se llamaba, Raúl? ¿Sara era? Que estaba Ferrari de por medio. Sí, ya te digo. Sandra. Sandra, le cambié el nombre.
Eso lo El mantenemos el nosotros, orangután. claro, lo y las argentinas lo mantenemos. La subvención de los animales en los santuarios los mantienen los gobiernos que los envían. Entonces, la plata que mandamos afuera la podríamos haber puesto adentro. Básicamente sería como al menos digo, si querés hacer algo para bien, me parece buenísimo, hacerlo en tu lugar, donde el bicho ya está hace 500.000 años. Pero Me acá, dijeras un claro, animal que tiene otra posibilidad, bueno, pensemos, ¿no? Si eso pero de sucede. nuevo, si se van a crear santuarios aquí, ¿quién los va a manejar? ¿Cómo los van a mantener? ¿Cuál es la política a largo plazo? ¿Cuál es la formación académica que tiene cada uno de los integrantes de ese lugar? Chan. ¿Cómo van a hacer el manejo? Etcétera, etcétera. Ni siquiera Ok. que creamos que hay un supercomité de expertos, todos los expertos abarcan todas las áreas, ni son tan buenos en todo. Cada uno tenemos nuestras falencias y nuestra propia mirada, y todos los Totalmente. creemos buenísimos. Pero siempre hay mucho, mucho, mucho para mejorar. Todo el tiempo hay cosas para mejorar, todo el tiempo hay una nueva mirada que puede ser puesta para mejorar esa mirada. Todo el tiempo. Sí, si no, no Así que hay que estaríamos acá. desmitificar. Los profesores somos simplemente gente que leyó un poco más que ustedes quizás de alguna temática, que se hizo más experta en alguna temática, pero que de ningún modo tenemos la verdad absoluta para siempre, No, para nada. ni mucho menos. Nosotros aprendemos todos los días igual que todos. Y cambiamos Sí, sí. nuestra opinión con el tiempo y nos arrepentimos de cosas que alguna vez dijimos con tanta vehemencia, porque nos dimos cuenta de que nuestra mirada era corta, era chicata en ese momento. El Y ahora Raúl antes, aprendimos a ver con otra. el Raúl antes me presentaba, ¿te acordás? Como la defensora de los zoológicos, cuando hay un despelote en la percepción pública y yo me tenía que defender, nunca lo hice. Solo dejé que mi charla No, bueno, transcurriera. porque acuérdate que nosotros estamos dando bienestar animal Sí, y la idea de esta materia es aprender a argumentar, a discutir y a defender situaciones. Y nosotros sí, jugamos sí. mucho a ladrón y policía, o sea, Carla se ponía en una postura y yo la atacaba y No, no, después yo no ella a me mí. ponía él me ponía una postura, yo no me ponía Bueno, una postura. bueno, nos pone, o sea, sí, yo soy el que chicaneo esas cosas. No, A pero no mí me pasa nada. gusta poner una postura porque de esa forma esa persona se tiene que defender, argumentar, y con eso el que escucha va viendo dos caras de una moneda, que no necesariamente quiere decir que de antemano pensáramos distinto, sino Sí, que nos sí, no, ponemos de un lado o del incluso, otro y medio que nos atacamos discutiendo con argumentos para mostrar más fuertemente los ángulos. Esas son y se nos, estrategias de pueden enseñanza. pasar, sí, se nos pueden pasar un montón, y lo que nosotros les mostramos básicamente tiene que ver con nuestra experiencia y nuestra lectura, que puede haber 1000 experiencias más y 1000 lecturas más, y cambia. Mañana les podría dar otra charla, digamos, si me lo pongo a pensar, y hoy me hacen una pregunta ustedes y digo, mira, estaría interesante hacer esta pregunta como disparadora. Eso es lo más lindo que tiene lo que hacemos, quienes hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con la pasión con lo que lo hacemos. Ahora, Después hablamos del sueldo, pero eso es como otra cosa que no vamos a tocar ahora. desde el punto de vista de bienestar animal, uno con los animales que están en cautiverio, en un espacio como el zoo o bioparque, como le llamemos, tenemos que ser conscientes absolutamente de que el humano ha interactuado con esos animales de forma muy directa durante muchísimo tiempo, en la inmensa mayoría de los casos. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso hay que ver cómo lo manejamos de ahora en más para ver cómo termina la vida de ese animal a futuro. Si puede ser reintroducido, si Y lo tiene más que ser difícil mantenido, si debería ser castrado quizás, o si debería terminar con una eutanasia y punto. Todo eso son cosas que hay que lo que analizar caso por cuenta, caso. sí, lo que cuenta Raúl, lo más triste de quienes estamos interesados en estos espacios, es que muchas veces no conocemos eso y nos lleva muchos años tratar de entender, por ejemplo, la respuesta comportamental que tenemos de un grupo de individuos porque no sabemos su historia de vida pasada. Entonces, estas cuestiones vinculadas a la trazabilidad del animal es uno de los mayores desafíos que tienen las entidades de control y la gente que recibe animales. Yo no sé cómo voy con el tiempo, si están hartos, quieren que hagamos un recreo, me dicen, ¿no?
cualquier cosa me dicen. Son las Esto- 10:30, podríamos hacer 5 Lo que ustedes minutos de retiro quieran. para ir a buscar agua al pipi No tengo room. problema. Bueno, dale. O una galletita, qué sé yo, si les parece bien. ¿Me traes una Y galletita? así arrancamos 10:35, cortamos la grabación, hacemos primera y segunda parte también para que sea más fácil subirla Ok, a internet y después. ok. Excelente. Sí, 5 minutos. Sí. 5 o 10. No sé, yo Empecemos a las tengo 40, escaleras en 40. casa. Pueden ser igual. ¿Eh? Tengo escaleras en casa. No, lo Arrancamos que a las quieran, no tengo 10:40. problema. Estaría bien, me parece. ¿Alguien 10 quería minutitos. preguntar algo? No sé si era Sebastián, Ana. una cosita. Dale. Con respecto a esto de que nosotros mantenemos los animales a donde los enviamos, en el caso, por ejemplo, del elefante que enviamos de Córdoba a Brasil, creo que fue, estamos No. pagando nosotros su mantención. De Córdoba no, porque el elefante de Córdoba se murió. La taruca De Buenos Aires es. de Buenos Aires es. ¿Sí? Vos sabés, Carla, que eso yo no lo sabía. No sabía que quedaba uno ligado a una manutención deportiva. Yo no conozco los requisitos de todos los santuarios. Sé que existe un periodo de manutención por parte de la entidad que pide. O sea, es como si vos cuando querés llevar a tu mamá, a tu papá o a quien sea que necesite un hospital o un geriátrico. It's the same. Lo tenés que pagar. Claro. No es un espacio público, Raúl. Ese espacio, digamos, la mayoría de los santuarios, estoy hablando de la mayoría de los santuarios, si existe alguno de manutención estatal, lo desconozco, así que discúlpenme si estoy hablando de más. Los que yo investigué en su momento, cuando empecé a hacer, ¿por qué no lo mandamos todo a un santuario? La reglamentación de los santuarios que se estaban buscando es que uno los mantiene. Porque si es así, yo creo que eso no lo sabe ni siquiera la gente de derecho animal, que es la que No, sí. en algunas medidas están insistiendo en que se trasladen los osos y que se trasladen. Me no, parece porque que ahí no. está la señora esta, Sí, en derecho animal, esta señora obviamente, sí. contra los zoos, perdón, no vamos a decir nombres, ustedes googleen y No, busquen. sí. Pero bueno, es una persona que cada uno no le tiene decís sus zoo razones. y no te escucha más. Entonces, Cada uno, no, tampoco es tan así. Cada uno tiene sus argumentos. El tema es lograr ver qué es lo mejor para el animal de verdad a largo plazo. eso Yo he demanda. tenido varias charlas con ella y te escuchó. Sí, y Claro. aparte sabe siempre, bastante también. sabe mucho. Yo lo que a mí no estoy muy de acuerdo a veces son los modos de vincularse, sobre todo en los espacios de foro común. Yo ya me conocé, a mí me levantó un poco la voz, me falta el respeto y te corto la llamada. Pero nada, me parece que es la vehemencia, esta sensación, esta necesidad de cambio, que yo lo respeto, justamente si charlamos en el tema. A veces son estrategias también para forzar un cambio, que si no se ataca de esa forma, quizás no se logre. Claro. Son estrategias. Que sí, vos me conocés. Pero me parece que no estoy seguro si deben saber esto que está manifestando. Yo personalmente lo desconocí. Claro, cuando yo me puse a investigar esto, viste que decían que mandáramos. Corto la grabación, sí. Sí, que mandáramos los osos, que mandáramos no sé qué.